Creo que aquí podemos tener una primera aplicación para nuestra vida. Cuando los niños muchas veces mienten o niegan lo que están haciendo, pues atrás es mucho miedo al castigo, al regaño, y saben que están haciendo algo mal. A mí, hablando de esto que comenta Gema, es muy frecuente en consulta, cuando las personas van a la consulta y presentan los problemas, que dicen, es que no sé por qué mi hijo o mi hija hace las cosas escondidas, me miente, me dice que va a ir a una parte y se va a otra, o me dice que va a ir con fulano o se va con sutano. Y hay veces también que yo recibo jóvenes que son todavía hijos de familia y me dicen, es que yo a mi mamá y a mis papás les dije esto, pero hice esto otro. Y los papás no se dan cuenta. ¿Cuál es la razón normalmente de las mentiras? El miedo. Porque vienen de familias o viven en familias en donde son agredidos, son lastimados emocionalmente. Hay algunos jóvenes incluso que son golpeados todavía, siendo jóvenes, 15, 18 años. Son asfixiados por normas rígidas que corresponden más bien al trato de un niño que de un joven adolescente o adulto. Y entonces, al no poder abrir, porque los papás les cierran todas las puertas, estás castigado, porque estás castigado, no tienes celular, no tienes la computadora, no tienes coche, no tienes bici, no tienes nada, te quedas aquí encerrado. Los encierran literalmente. Entonces, necesitando espacios de libertad legítimos, no los tienen, y entonces van encontrando maneras de abrir su propia puerta, y desgraciadamente es la mentira el recurso que les queda, engañar, para hacer lo que necesitan o quieren hacer. ¿Qué sería lo mejor? Tener las puertas abiertas. ¿Abiertas a qué? Al diálogo, a la comunicación, a la escucha, a la comprensión, a la construcción de acuerdos saludables en la familia. Pero para eso se necesita tener las puertas abiertas. Y cuando hay miedo, nos encerramos. Y otra frase que me deja a mí como reflexión del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, es: estaban por miedo con las puertas cerradas el primer día de la semana. En eso se aparece nuestro Señor Jesucristo y les dice, la paz sea con ustedes. No podemos tener ni paz ni armonía interna si nuestro corazón tiene miedo. Así es. Vamos a hacer un corte y regresamos. Otro. ¿Sí? Muy bien. Mariana. Muy bien. Miren, tenemos entonces 3 obsequios que nos hace el favor de traernos Gema y Arturo y Gema, que son esos cojincitos así para que se tapen los ojos, que los pueden poner en el refrigerador para que se enfríen, en el congelador, y se relaja muy padre para que no se les hagan estos párpados que tengo yo aquí abajo por cuestiones de mis riñones, como ya decía Gemita. Bueno, no nos cambie. Regresamos. Corazón abierto está hoy por ti. Segundo Congreso Diocesano Señor Sálvame. Ven y asiste este 1 y 2 de marzo al Auditorio Benito Juárez a partir de las 8 de la mañana. Mayores informes en Casa Cornelio al teléfono 3121-2611 y en www.renovacionguadalajara.org. Los santos son hombres de carne y hueso,
que conocieron a Cristo, se enamoraron de Él y decidieron seguirlo de verdad. La pureza es el reflejo de Dios. La pureza en Dios es innata, porque Dios es pureza. Dios es un cristal sin mancha y nada menos que en esta transparencia divina se ve reflejada la imagen de la Santísima Trinidad. Ser santo no es cosa del pasado. Ahora más que nunca el mundo necesita hombres, como tú y como yo, que lleven la luz de Cristo a cada rincón de la tierra. Y tú y yo estamos llamados desde el bautismo a hacerlo por Jesucristo. Dios es luz, es claridad. La esencia de Dios es la pureza, porque la pureza es la esencia de la luz, de la limpieza. No brota la pureza de la luz, sino la luz de la pureza. Por esto, en las personas puras se encuentra la luz del Espíritu Santo. En donde hay pureza, ahí está el reflejo de Dios, es decir, la santidad. No tienes que hacer milagros, eso es secundario. Lo que sí necesitas es amar y dejarte amar de una manera en particular. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de las virtudes. La cruz ha sido y será siempre el asilo de la pureza y su muralla o fortaleza, pues Cristo, quien es la pureza misma, se clavó en ella para comunicarle esta virtud celestial. La pureza, cual reina, destaca de entre todas las demás virtudes, sus compañeras, y se reclina en el corazón de Cristo. La castidad no es lo mismo que la pureza. La castidad es fruto del Espíritu Santo, como si la pureza fuera un árbol y la castidad el fruto del árbol. Por ello, la virginidad es muy amada por el corazón de Jesús. La inocencia es hija de la pureza y se manifiesta en la sencillez, en la buena fe y en la franqueza. La bondad es su atmósfera y la humildad su más fuerte apoyo. La inocencia consiste en la limpieza total del alma. Ahora queremos recordarte que tu vocación no es ser cristiano, sino Cristo mismo. Y eso solo es posible practicando las virtudes que el mismo Cristo vivió. Por todo eso, no es necesario solamente hablar de la pureza, sino llevarla a la práctica. Y así, te lo garantizo, comenzarás a armonizar tu vida y de todos los que te rodean, y comenzarás un camino seguro y serio hacia la santidad. Ven y disfruta el sabor, olor y textura de exquisitos platillos, mientras deleitas el oído con buena música. Vive momentos únicos sin el sentido de la vista, como lo hacen en la Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara AC. Sensibilízate con esta buena causa. Ven y vive una cena a ciegas, este sábado 4 de abril, a las 20 horas en la Hacienda La Providencia. Que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol.
Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en A Corazón Abierto. Tenemos obsequios para todas las personas que se comuniquen con nosotros, los costalitos que nos hizo favor Gema de traer, que son antifaces para los ojitos cansados. Todas las personas que quieran participar, comuníquense con nosotros. Y ya tenemos voz del auditorio. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Es de verdad un placer para mí leer sus llamadas y que sean parte de este programa. Eloísa de la Cruz Reyes, muchísimas gracias, de aquí de Guadalajara. Dice, ay, yo también te extrañé, Elo. Muchísimas gracias por tus saludos y le gustaría saber cuándo viene el padre al programa. Saluda a los conductores invitados y dice que ella tiene ya otro ángel en el cielo. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Gracias, Elo, por tus saludos. Y pues el padre viene la próxima semana, ¿verdad? Nos toca el padre para que estés al pendiente del programa. Muchísimas gracias. Lourdes Bretón de Puebla, saluda al panel. Gracias por el tema tan interesante. Nos manda un abrazo y pues un abrazo también de vuelta, Lourdes. María Patrocinio Jiménez de Guadalajara, le gusta mucho el programa y manda saludos a todos los conductores. Muchas gracias. Norma Ortiz de aquí de Zapopan felicita el programa, dice que ella es una gran seguidora del matrimonio Valderas. Participa en los obsequios. Muchísimas gracias y pues qué bueno, la verdad es muy gratificante recibir este tipo de llamadas, sobre todo porque sabemos que Arturo y Gema son unas personas muy valiosas y de las que se aprende mucho. Margarita Ávila, agredano de aquí de Guadalajara, manda un saludo y felicita el programa, dice que está muy interesante. José Antonio Moreno de Guadalajara dice que le encanta el programa, manda saludos a los invitados y conductores. Angélica Martínez Vadillo de aquí de Guadalajara también felicita el programa y dice que cada semana nos ve, manda saludos a todos y pues te mandamos un abrazo muy grande, Angélica, a ti y a tu familia. Muchísimas gracias por sus llamadas y pues síganse comunicándose con nosotros, mándenos sus dudas, sus comentarios y pues un abrazote de verdad a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros y a las que nos están viendo. De Zaguayo, Michoacán, nos escribió un correo Gerardo Ramírez. Gracias, Gerardo, por estarnos viendo, por lo que nos dices en tu correo y ya te lo contesté. Gracias. Rápido. Quisiera mandar también un saludo, yo también. Claro, adelante. Yo soy quien administra nuestra página web y ahí pusimos la invitación para este programa, A Corazón Abierto, y las personas pueden ver el programa en vivo también si se conectan a la página. La página de arturoygema.com. Ahí está la liga para que puedan ver en vivo, así que si alguien no tiene una conexión de la señal original de televisión, pues llámale. Si tiene una conexión a internet, va a poder vernos a través de arturoygema.com. También nos escribió Norma Eloísa López de García. Ella no dice de dónde nos escribe, pero lo hace desde su BlackBerry. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, ahí pueden, No es en una donde ciudad, ande ¿verdad? con su... Ya metí un El gol. comercial. Ya dije un gol. Bueno, con su celular. gracias, Eloísa. Pues continuamos con el tema Sí, porque nos está muy quedamos interesante. con la puerta a la mitad. Con la puerta a la mitad, pero está abierta. Sí, Es bueno. cuando ves un coche que vas manejando, no sabes si decirle que la puerta la trae abierta o mal cerrada. ¿No? ¿Te has fijado? Se Porque van a abierta salir. no está. Oye, y cuando está mal cerrada y que da la vuelta en la Y glorieta, se sale el chiquillo sí. volando, ¿no? Así me pasó a mí. Ah. Yo salí así. Ah, tú saliste Volando. Mi mamá iba manejando. Chiquillo. Bueno, fíjate, el miedo no es nuevo en la Sagrada Escritura. Desde Adán y Eva, hay que recordar que después del pecado original, dice el texto ahí en el capítulo 3 que oyeron Adán y Eva los pasos de Yahvé Dios que paseaba por el jardín y quería tener este encuentro amoroso con ellos, pero ellos se escondieron y Yahvé Dios no los ve y lo llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, que estaba escondido, dice: estoy aquí, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Claro que en el paraíso terrenal no tenía puertas, pero era un escondite. Nosotros cerramos las puertas cuando nos escondemos por miedo. Y en nuestro caso, nosotros tendríamos que caer en la cuenta que si no trabajamos para superar los miedos superficiales y sobre todo los miedos profundos, los miedos son los que nos van a impedir amar a los demás, nos van a impedir tener esta paz que Jesús quiere para los apóstoles, y sin esa paz y sin esa libertad respecto a los miedos,
no podemos amar. Ahorita en el corte comentábamos a propósito del individualismo, cuando el individualismo es negativo. El individualismo, cuando una persona es muy, muy individualista, se convierte en una persona egocéntrica, narcisista, incluso egoísta, es la persona que solamente ve por ella misma, ve por su bienestar, ve por sus cosas, ve por sus intereses y no logra ver al otro, literalmente no lo ve. Me recordaba ahorita de la parábola de Jesús de Lázaro y el rico, el que banqueteaba todos los días. Y dice el texto que cuando mueren los dos, Lázaro pues va al seno de Abraham y el rico que banqueteaba todos los días pues se va al Seol, ¿no? Al lugar de los muertos. ¿Y por qué se va al lugar de los muertos? ¿Porque era rico? No, se va al lugar de los muertos porque nunca vio que a un lado de él había una persona, un individuo, un ser humano, al que él tenía la obligación de asistir. Él tenía mucho, el otro no tenía nada, y esa disparidad, esa asimetría en la relación, obliga a, de lo mucho que se tiene, darle al otro. Pero dar requiere de libertad interior. Dar requiere de haber superado los miedos. Porque cuando nosotros damos, perdemos. Y hay personas que les resulta muchísimo, muy difícil soltar o perder, porque les da la impresión de que si sueltan algo, se les va a desilvanar todo lo que tienen, como el hilito aquel que se le sale a la ropa y le jalas y desaparece toda la ropa porque se le fue el hilo. Así. Yo recuerdo el caso de una persona, el marido se quejaba de la esposa, porque la esposa tenía mucho miedo de quedarse pobre. Entonces el marido, pues ahí le abrió una cuenta y pues ya tenía bastante, creo que le juntó en su cuenta $1,000,000. Y entonces decía, es que tengo un problema con ella, ya tiene el $1,000,000, pero no es capaz de hacer un cheque para pagar algo de esa cuenta, de ese $1,000,000. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se le acabe. No podía hacer un cheque de $1,000 de una cuenta de $1,000,000 porque siente que se le acaba. Ese miedo hace que la persona se cierra su cuenta, no suelta un cheque, no suelta un peso, no suelta nada. ¿Por qué? Porque está con un temor tal que lo único que alcanza a ver en base al miedo es lo que ella necesita protegerse a sí misma. Entonces, cuando uno tiene muchísima necesidad de autoprotección, porque tiene mucho miedo, uno se cierra a los demás y ya no los ve. Eso es lo que le pasa a ese rico que banqueteaba todos los días, no ve al otro. Y cuando hay mucho miedo y cerramos las puertas nos impiden ver hacia afuera. No podemos ver al prójimo, porque no queremos que el otro nos vea. No quiero que vea qué. No quiero que vea mis sentimientos, no quiero que vea cómo me siento, no quiero que vea mis pensamientos, no quiero que vea mis miedos, porque si ve mis miedos me vuelvo débil frente a él y entonces me puede agredir más. Por eso me tengo que mostrar fuerte, audaz y valiente. ¿No? Se necesita valentía, claro, sí, para poder romper esto. No, pero aquí estoy hablando de que tengo tanto miedo que para protegerme agredo al otro, me cierro y lo agredo para que no se meta, porque tengo mucho miedo. Es el mecanismo de defensa, ¿no? Es el mecanismo de defensa que en lugar de defenderme, agredo. Exacto. Agredo defendiéndome, agrediendo, ¿no? Claro. Yo estar a la defensiva. Retomando un poquito lo que decías del paraíso terrenal cuando estaba Adán ahí, dice, no había puertas en el paraíso. Entonces, de todos modos, sí había escondites. Y entonces sí me gustaría así como enumerar algunos de los escondites de puertas cerradas cuando no hay puertas, pues. Uno de ellos, y vale la pena para las mamás, es, por ejemplo, los ojos. Dices, no ven. Cuando una persona tiene mucho miedo, no mira de frente. O sea, baja la mirada, voltea para acá, voltea para allá, pero no te mira de frente. Entonces, ahí va un tip para las mamás o para las parejas también. Si estás hablando con tu pareja, hay personas que en consulta me dicen, mi esposo no me ve a la cara, le quiero hablar y se me esconde y se va.
Entonces, una manera de cerrar puertas es los ojos. No mirar de frente, no quedar de frente viendo a las personas. Otra manera es el silencio. Y yo creo que en el silencio podríamos hacer un programa entero. Es el gran escondite. ¿No? Sí. El silencio, ¿verdad? Es el gran escondite, el silencio. Luego de repente la ley del hielo, que es lo mismo, ¿no? Sí, sí. La lejanía, el no querer tener contacto, el no querer platicar, el no querer ver a los ojos. Cerramos todo. Hay personas que cierran, esconden su celular, esconden los mensajes que tienen ahí. Y hay personas, por ejemplo, tengo también en consulta mucha gente que, por ejemplo, mujeres que dicen, es que mi marido creo que tiene otra relación, porque vi en su celular el mensaje a fulanita de tal, que cosas le dice que a mí no me dice. Y entonces cuando llegué le dije, oye, vi en tu celular esto, ¿cuál? No es cierto. A ver, abre tus mensajes, vamos viéndolos. No, y no te abro mi celular. No te abro los mensajes. A ver, tu correo electrónico, vamos checándolo. Si alguien no tiene nada que esconder, no tiene miedo y puede abrir. Entonces, cuando nosotros nos vamos liberando del miedo, nos podemos abrir. Y es lo que decía Gema, tal vez ahorita identificábamos la puerta de la casa y decíamos, cerramos la puerta de la casa y está bien, motivos de seguridad o lo que sea. Pero adentro existen muchísimos escondites. Cerramos la puerta y nos escondemos. Decía Gema, no mirar a los ojos. El silencio. El silencio. El periódico. El periódico. No, hombre, el mismo teléfono, ¿no? El Sí, teléfono, claro, el teléfono. la computadora, ¿no? la televisión. La televisión. Los juegos. La comida. Hay quien me dice, no, llega mi marido y se sienta en la computadora a jugar o a ver quién sabe qué, y no hay poder humano de que se levante. El niño de 2, 3 años que habla por teléfono al servicio del Wi-Fi o del Wi-Fi, como se diga, y les dice, por favor, cancelen el servicio porque mi mamá sigue en el Facebook y no me da de desayunar, ¿no? Sí. Sí, personas, he tenido el caso, por ejemplo, de personas que me reportan que la mamá está en esos juegos de computadora que hay ahora y se la pasa hasta las 3, 4 de la mañana. Y luego en la mañana dormida, los hijos abandonados. La señora cerró sus puertas, dejó a los hijos y al marido fuera, y ahí se ve. Entonces, el miedo, ¿de dónde nace? ¿Por qué aparece el miedo y por qué el miedo hace que cerremos las puertas? Lo que nosotros hemos identificado es que cuando los niños sufren algún tipo de maltrato, o son de alguna manera abandonados, o son desatendidos, los niños se dan cuenta de que si el adulto los agrede, los lastima o los desatiende, ellos quedan en una situación sumamente peligrosa para ellos. Pensemos en un bebé pequeñito que llora porque tiene hambre y no le dan de comer, y no se puede parar porque tiene 6 meses y tiene muchísima hambre. Lo único que él intuye físicamente incluso es, si no me alimento, me muero. Si el miedo que se genera es muy fuerte. Y luego viene el coraje, porque cuando vemos a los bebés que no les damos de comer a tiempo y empiezan a llorar y no les damos, se enfurecen, son unos llantos de furia y aprietan los puños y se ponen colorados de ira. ¿Por qué? Porque la ira es el fruto directo del miedo. Es decir, tengo que hacer algo para protegerme a mí. Por eso, las puertas cerradas son para protegerme a mí, pero los accesos de ira son para protegerme a mí también. Son los 2 grandes mecanismos instalados desde la infancia. Porque si ese estado de maltrato o desatención se prolonga permanentemente, y normalmente los sistemas disfuncionales a nivel familiar, pues se vive todos los días, el niño empieza a vivir con miedo permanente y permanentemente enojado. Se instalan esos 2 sentimientos en el interior. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a tener una percepción de peligro en donde nadie va a venir a protegerlo, al contrario, los demás van a ser peligrosones para él y él tiene que cuidar de lo suyo, porque si él no cuida de lo suyo, nadie lo hará. Esa es una experiencia vital. De forma entonces que empieza a ver lo suyo y empieza a dejar de ver lo del otro. Y es ahí en donde se va a encerrar para protegerse, y el comportamiento es
La persona se puede encerrar en el silencio, en el aislamiento, en los juegos, en el trabajo, se puede esconder en las adicciones o puede esconder lo suyo tratando de que su entorno no le resulte peligroso. ¿Cómo le puede hacer? Complaciendo a todos los demás, diciéndole a todos los demás que sí, no poniéndole límites, permitiéndolo todo, dándolo todo indiscriminadamente. Y sería el equivalente a decir, aunque yo me quede sin nada, prefiero quedarme sin nada y dárselo al otro para que el otro esté contento y no me agreda. Es el extremo del otro que no se abre, ¿verdad? El que no quiere sacar un peso del millón que tiene. Exacto. Es el extremo, el que da todo para que prefiere quedarse sin algo, sin nada. Prefiere quedarse sin nada para protegerse de que el otro se pueda enojar o que lo pueda lastimar. En cambio, sí, y para que digan qué generoso es, ¿no? A esa persona es a la que técnicamente se le llama codependiente. Es decir, está al pendiente todo el tiempo de cómo está el otro, cómo reacciona, etcétera, y va a tratar con sus acciones de calmarlo todo el tiempo. Y si para calmarlo el otro le exige injustamente, le dará injustamente. El sentido de justicia no lo va a tener. Sí, porque incluso se necesita ser muy justo para recibir en justicia lo que nos corresponde. En el caso de Jesús, Jesús tiene una personalidad totalmente libre de miedo. En él no hay miedo, ni para dar ni para recibir. Con quien tuvo que hablar, habló. Con quien tuvo que ser tierno y cariñoso, lo fue. A quien le tuvo que poner un límite, se lo puso. A quien le tuvo que gritar, le gritó. Y a quien no le tuvo que hablar, no le habló. Sí, de todo. En cada situación, Jesús actuó sin miedo. Y por eso actuó adecuada y amorosamente. Incluso no hablarle al que no le habló, que fue a Herodes, no le contestó ni una palabra, es un comportamiento sano, es un comportamiento amoroso. Y después de la resurrección de Lázaro, de la que hablamos hace un momento, las hermanas, Marta y María, lo invitan. En el Evangelio de San Juan también está, después de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 12. Y lo invitan a una cena, a una comida, seguramente para agradecerle que haya resucitado a su hermano. Y estando ahí, vierten sobre Jesús, lo ungen con un perfume muy caro. Y entonces es cuando Judas dice, hubieran podido vender este perfume en 200 denarios y dar eso a los pobres. Y San Juan dice, eso lo decía no porque le interesaban a los pobres, sino porque se robaba el dinero. Él era el tesorero, se robaba el dinero y lo que quería era que se vendiera el perfumito para tener los 200 denarios y sacar su tajada. Y Jesús, ¿qué dice? No, es justo, está bien. Si que ese perfume carísimo me unja, está perfecto. Es decir, no pone en nada de que, yo no, a mí no me merezco nada. La falsa humildad, ¿no? Bueno, hay mucha gente que se cree nada, no en el sentido adecuado a nivel espiritual, pero se autodescalifica de un modo impresionante. Jesús nunca se autodescalifica. Es decir, habría que ver todos los 4 evangelios para ver en qué momento Jesús dice, no, yo no soy nada, soy basura. No hay uno solo. Y menos aquí, en ese escenario, en donde está siendo ungido con ese perfume de nardo que estaba en una botella de alabastro. Carísimo, 200 denarios son 200 días de salario mínimo. mínimo. Entonces, sí es caro, es muy caro. Y Jesús dice, no, sí está bien, dice, porque es el anuncio de mi cuerpo muerto que van a ungir, al que van a ungir antes de sepultar. Se está anticipando esto como signo. Y también, vamos a decir, pues es justo ese reconocimiento para él. Si el sentido de identidad y los derechos que en justicia le corresponden, Jesús los ejerce. Entonces, ¿por qué lo hace así? Porque no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo para enfrentarse a los fariseos y gritarles, porque dice el texto que gritaba, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Oye, Arturo, y para todo nuestro auditorio, los que están ahorita escuchando, yo ahorita que estaba escuchando digo, bueno, ¿y ahora cómo curarnos de los miedos? Porque ya me vi con muchos miedos. Hay un